Seguimos en esta serie de estudios Santificación. Hoy día veremos el método verdadero de la santificación. Les recuerdo, suscríbete al canal, apóyanos con tu ofrenda y si tienes un ministerio, no dudes en comunicarte con nosotros. En el canal de YouTube está el WhatsApp y el correo del ministerio. Ministerio, el amor de Dios es para ti. Así búscanos en YouTube. Ahí está los dos recursos que necesitas para comunicarte con nosotros. Seguimos en esto de santificación. Vamos a ver el método verdadero de la santificación. El método bíblico de tratar con la carne debe fundamentarse claramente en la provisión o estipulación objetiva para la salvación, la sangre de Cristo, y la provisión subjetiva, el Espíritu Santo. La liberación del poder de la carne debe producirse entonces por la fe en la expiación y por la obediencia a los impulsos del Espíritu. Con respecto a lo primero, se habla en el capítulo 6 del libro de Romanos y con referencia a lo segundo en la primera sección del capítulo 8 del mencionado libro. Fe en la expiación. Imaginemos que habían judíos presentes mientras que Pablo exponía o presentaba la doctrina de la purificación por la fe. Nos imaginamos que decían en tono de protesta: esta es una herejía de las más peligrosas. El decirle a la gente que solo necesita creer en Jesús y que no puede hacer nada con respecto a la salvación, puesto que es por la gracia de Dios, dará como resultado que se conviertan en personas descuidadas con respecto a la conducta. Pensarán que lo que hacen poco importa, mientras crean. La doctrina de ustedes con respecto a la fe promueve el pecado, pensarían los judíos. Si la justificación es por la gracia solamente, sin obras, ¿por qué apartarse del pecado? ¿Por qué no continuar en el pecado para alcanzar más gracia? Pablo fue acusado por sus enemigos de predicar esta doctrina. Romanos 3, versículo 8. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de los tales es justa. Romanos 6, 1. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? Con indignación el apóstol rechaza semejante tergiversación. En ninguna manera. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La continuación en el pecado le es imposible a una persona realmente justificada, debido a su unión con Cristo en la muerte y en la vida. Compare Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno o amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. En virtud de su fe en Cristo, el hombre salvado ha disfrutado de una experiencia que abarca una separación tan definida del pecado que se la describe como muerte al pecado, y una transformación tan radical que se le califica como resurrección. La experiencia o acontecimiento que aludimos es simbolizada por el bautismo en agua. La inmersión del convertido es un testimonio de que, en virtud de su unión con el Cristo crucificado, ha muerto para el pecado. El levantarse del agua es un testimonio de que su contacto con el Cristo resucitado significa que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Cristo murió por el pecado, a fin de que nosotros muramos al pecado o con respecto a él, porque el que es muerto, justificado es del pecado. La muerte cancela todas las obligaciones y rompe todos los vínculos. Por medio de la unión con Cristo, el creyente ha muerto para la antigua vida y las cadenas del pecado han sido rotas.
Así como la muerte libera al esclavo de su esclavitud, así también la muerte del cristiano, en lo que a su antigua vida respecta, lo libera de la esclavitud del pecado. Continuando la ilustración, diremos lo siguiente. La ley no tiene jurisdicción sobre un hombre muerto. Sin tener en cuenta el crimen que haya cometido, una vez muerto, está fuera del alcance de la justicia humana. De igual manera, la ley de Moisés, violada con frecuencia por el convertido, no puede arrastrarle, puesto que el creyente, en virtud de su comunión con Cristo, de su vida con Él, está en realidad muerto. Romanos 7, del 1 al 4. ¿Acaso ignoran, hermano, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que, mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que es adúltera, que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Segunda de Corintios 5:14. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Porque el haber muerto al pecado murió una vez, mas el vivir a Dios vive. Así también ustedes piensen que de cierto están muertos al pecado, pero vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Al morir Cristo puso fin a ese estado terreno en el cual el Señor tenía contacto con el pecado, y su vida es ahora una de comunión interrumpida con Dios. Los creyentes, aunque están aún en el mundo, pueden compartir la vida de Cristo, puesto que están unidos a Él. ¿De qué manera? Así también ustedes piensen que de cierto están muertos al pecado, pero vivos a Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué significa todo esto? Dios ha dicho que por medio de nuestra fe en Cristo estamos muertos al pecado y vivos a la justicia. Queda una cosa por hacerse, y es creer a Dios y reconocer o llegar a la conclusión de que estamos muertos al pecado. Dios dijo que cuando Cristo murió, nosotros morimos al pecado. Cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos para vivir una nueva vida. Debemos continuar considerando estas verdades como absolutamente ciertas y luego, al considerarlas así, se convertirán en algo poderoso en nuestra vida, puesto que nos transformamos en lo que nos consideramos ser. Se ha enseñado una distinción de importancia, es decir, la que existe entre las promesas y los hechos de la Biblia. Jesús dijo lo siguiente, Juan 15:7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Esta es una promesa porque reside en el futuro, es algo que ha de hacerse. Pero cuando el apóstol afirma, Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, expresa un hecho, algo que ha sido hecho. Compare la declaración de Pedro que dice, por la herida del cual habéis sido sanados. Y cuando el apóstol Pablo declara que nuestro viejo hombre fue juntamente crucificado, expresa un hecho, algo que se ha hecho. La pregunta que aún queda en pie es la siguiente. ¿Estamos dispuestos a creer lo que Dios declara que son hechos con respecto a nosotros?
Recordemos que la fe es la mano que acepta lo que Dios ofrece libremente. ¿No será acaso que el despertar de uno a la conciencia de su posición en Cristo constituye lo que algunas personas han descrito como la segunda obra definitiva de gracia? Obediencia al Espíritu. En Romanos capítulos 7 y 8 se continúa desarrollando el tema de la justificación. Trata de la liberación del creyente del poder del pecado y de su crecimiento en santidad. En el capítulo 6 vemos que la victoria sobre el poder del pecado fue obtenida por la fe. El capítulo 8 presenta otro aliado en la batalla contra el pecado, el Espíritu Santo. En calidad de fondo para el capítulo 8, estudia el pensamiento que subraya el contenido del capítulo 7, que presenta el cuadro de un hombre que se vuelve a la ley para santificación. Pablo demuestra aquí que la ley es impotente para salvar y santificar, no porque la ley no sea buena, sino por esa predisposición pecaminosa de la naturaleza del hombre conocida como el nombre de carne. Señala que la ley revela el hecho o realidad del pecado, versículo 7. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. La ocasión, versículo 8. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. El poder, versículo 9. En un tiempo yo vivía sin la ley, pero al vivir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. El efecto, versículos 10 y 11. Y este mandamiento que era para mí, a mí me resultó para muerte. El engaño, versículo 11. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno, y la pecaminosidad del mismo. Versículo 13. Entonces lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. De ningún modo, al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado, al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Pablo, que parece estar describiendo su propia experiencia pasada, nos dice que la misma ley que deseaba ardientemente observar o cumplir, agitaba impulsos pecaminosos dentro de él. El resultado era una guerra civil en el alma. Se siente impedido de hacer lo bueno que quiere e impelido a hacer lo malo que odia. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La última parte del capítulo 7 presenta evidentemente el cuadro de un hombre bajo la ley que ha descubierto la profundidad espiritual de esa ley, pero que al procurar cumplirla descubre que es obstaculizado por el pecado que hay o que habita en él. ¿Por qué describe el apóstol Pablo este conflicto? Para demostrar que la ley es tan impotente para santificar como lo era para justificar. Dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Compare Romanos 6, versículos 6 al 7. Dice así. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado.
Y el apóstol Pablo, que ha estado describiendo experiencias bajo la ley, testifica gozosamente con respecto a su experiencia bajo la gracia. Gracias doy a Dios, que viene la liberación, por Jesucristo nuestro Señor. Con este grito de triunfo comenzamos el capítulo 8, el cual es maravilloso y que tiene como tema dominante el librarse de la naturaleza pecaminosa por el poder del Espíritu Santo. Hay 3 muertes en las cuales el creyente debe tomar. Parte 1. La muerte en el pecado, nuestra condenación. Efesios 2, versículo 1 al 3. Dice, y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Colosenses 2, versículo 13 al 14. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado en medio, clavándolo en la cruz. El pecado ha llevado al alma a esa condición cuya penalidad es la muerte espiritual o separación de Dios. Número 2. La muerte por el pecado, nuestra justificación. Cristo sufrió sobre la cruz la sentencia de una ley violada y sufrió esa sentencia por nosotros. Y nosotros, por lo tanto, somos considerados como personas que han sufrido la muerte en Él. Lo que hizo para nosotros es considerado como hecho por nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se nos considera legalmente o judicialmente libres de la pena de la ley violada, si mediante la fe personal consentimos a la transacción. Número 3. Muerte al pecado, nuestra santificación. Romanos 6, versículo 11 al 14. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquello que es cierto, verdadero para nosotros, debe ser hecho una realidad en nosotros. Lo que es judicial o legal debe ser hecho práctico. La muerte en lo que respecta a la penalidad del pecado debe de ser guiada por la muerte en lo referente al poder del pecado. Esta es la obra del Espíritu Santo. Romanos 8, versículo 13. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Así como la savia que asciende en el árbol hace desprender las hojas secas que han resistido la helada y las tormentas, así también el Espíritu Santo que habita en nosotros desalojará las imperfecciones y los hábitos de la antigua vida.
El método verdadero de la santificación no viene de parte del hombre, ni por su fuerza, ni su inteligencia, sino que está, está realizada por la sangre de Cristo, que es la provisión subjetiva, que es objetiva. O sea, eso Dios ya lo hizo por nosotros, para nosotros. Y la provisión subjetiva es el Espíritu Santo. Entonces, esta santificación verdadera tiene eh, dos métodos verdaderos, que es por medio de la obra de Cristo, que es la cruz del Calvario, y por la obra del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Esos dos hechos que son de parte de Dios absolutamente, son lo que produce en nosotros la verdadera santificación. No tiene que ver con la erradicación del pecado, no tiene que ver con el ascetismo y menos con el legalismo. Así es que estemos confiados, amados, en que Dios ha hecho la obra. Y si nosotros entendemos y aceptamos lo que Dios ha dicho y ha hecho por nosotros y para nosotros en la persona de Cristo, eso es lo que tenemos que vivir. Así es que los dejo hasta acá en este tema. Vamos a terminar con el último video, que es el próximo. Así es que bendiciones y que el Señor les siga bendiciendo y dándoles paciencia en este largo estudio que estamos haciendo, que es profundo, pero que va a servir mucho para tu fe y tu vida práctica. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en el próximo video.